Buen día, a continuación vamos a exponer el reto 3, exploración de datos biotecnológicos. El grupo está conformado por mi persona, Neri Juliana Ruiz Morales, la compañera Ladi Fabiana Vinasco, la compañera Julia Andrea Rodríguez y el compañero Brady Joseph Leal Buitrap. Pasamos a la presentación de caso. Optimización del cultivo de maracuyá por medio del análisis de componentes principales en condiciones agroambientales variables. Como investigadores deseamos conocer las interacciones entre variables agroambientales en el cultivo de maracuyá con el fin de determinar los componentes con mayor influencia en el rendimiento de este cultivo por hectárea. Para ellos, mediremos 15 variables numéricas que son agroambientales, que incluyen factores como el suelo, planta y atmósfera. Cada variable contará con 10 observaciones. Las diferentes variables es suelo, atmósfera y planta. En suelo tenemos el tema de materia orgánica, pH, nitrógeno disponible, retención de agua y fósforo. En, eh, en atmósfera tenemos temperatura, humedad, radiación solar, velocidad de viento y concentración de CO2. En planta tenemos diámetro del tallo, número de frutos, tamaño promedio y tasa de y también altura de planta. Bueno, la distribución especial del cultivo de Edaulis se diseñó bajo condiciones homogéneas de suelo, atmósfera y planta, lo que permite minimizar la variabilidad ambiental y obtener datos más confiables para el análisis estadístico. El área de estudio corresponde a una hectárea de 100 metros por 100 metros, con un espaciamiento de 2.5 metros entre plantas, lo que asegura una densidad adecuada para el desarrollo radicular, la circulación del aire y la captación de radiación solar. El experimento incluye 10 observaciones representativas dentro del área total del cultivo, cada una con 15 variables que vemos en las imágenes, que están distribuidas en tres componentes principales, que es la atmósfera, planta y suelo. Esta estructura facilita la comprensión integral de las interacciones agroecológicas que influyen en el crecimiento y rendimiento del cultivo. En el componente atmosférico, como lo podemos ver, se registran variables como temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento y concentración de CO2, factores que determinan en la fotosíntesis y la transpiración. En el componente vegetal, que incluyen indicadores morfológicos y productivos para el diámetro y número de frutos, tamaño del fruto, tasa de crecimiento y altura de la planta, los cuales reflejan la respuesta fisiológica del cultivo ante las condiciones ambientales. Finalmente, el componente edáfico abarca variables de fertilidad y estructura del suelo, tales como materia orgánica, pH, nitrógeno disponible, fósforo disponible y retención de agua, elementos esenciales para el equilibrio nutricional y la sostenibilidad del sistema productivo. Muchas gracias. Tabla de datos obtenidos. En esta tabla se presentan los datos obtenidos a partir de las mediciones realizadas en el cultivo de maracuyá. Las variables se agrupan en tres componentes principales: suelo, atmósfera y planta. En el suelo se miden los diferentes factores como lo son la materia orgánica, el pH, el nitrógeno disponible, la retención de agua y el fósforo disponible. En la atmósfera los siguientes factores como lo son temperatura, humedad relativa, radiación solar, la velocidad del viento y la concentración del CO2. En la planta, el diámetro total, el número de frutos, tamaño del fruto, la tasa de crecimiento y la altura de la planta. De esta manera, obteniendo 150 datos. Observaciones que servirán como base para comprobar la hipótesis del estudio. Hipótesis para comprobar. La hipótesis nula nos dice
que se establece que no existen interacciones significativas entre las variables del suelo, la atmósfera y la planta. Es decir, que cada factor influye de manera independiente en el rendimiento de la maracuyá. En cambio, en la hipótesis alternativa propone que sí existen interacciones significativas entre estas variables agroambientales. Esto implicaría que la combinación de ciertos factores, por ejemplo, un tipo de suelo con determinadas condiciones atmosféricas, puede generar efectos en el rendimiento del cultivo. En esta diapositiva podemos encontrar que es un pantallazo que nos genera del código que se corre en RStudio. Podemos ver que se realiza un análisis por componentes principales utilizando los resultados a través de tablas y gráficos de correlación. En mayor profundidad, revisando el código que podemos ver que se muestra en una serie de autovalores que indican la variancia por cada dimensión. De eso tenemos tres dimensiones. La primera nos indica 26,57, la segunda 22,09 y de la tercera 17,96. Estas tres primeras dimensiones explican el 67% de la viabilidad total de los datos. Lo que quiere decir esto es que con solo tres ejes se va a conservar una buena parte de la información original. Por eso es importante esta parte del código que se dice summary, entre paréntesis, cat sea. Con respecto a los resultados o la interpretación de las tablas, tenemos que en el gráfico 1 podemos observar una variable de correlación positiva alta, donde la materia orgánica, tamaño de fruto, concentración de dióxido de carbono y tasa de crecimiento aumenta, es decir, cuando hay más materia orgánica en el suelo, aumenta la retención de aguas. Eso favorece las características orgánicas del cultivo, teniendo un impacto en el crecimiento del fruto y la tasa de crecimiento. Y con respecto a la correlación negativa alta que existe entre el nitrógeno o disponibilidad del pH, se puede observar de acuerdo al gráfico que un exceso de nitrógeno o un pH alto se relaciona con el menor crecimiento de los frutos, los que generan desequilibrio químico, lo que genera un impacto negativo en el cultivo. Con respecto a la correlación nula que se ve en el gráfico, tenemos la humedad relativa, podemos ver que no influye directamente en las dimensiones analizadas. Con respecto al gráfico 2, tenemos variable de correlación positiva como altura de la planta y la tasa de crecimiento. Entonces, obviamente, mayor altura, mayor crecimiento vegetativo. Esto es algo que se espera de manera fisiológica. También hay correlación negativa alta en el tamaño del fruto y el pH. Es que cuando el pH no es óptimo, eso limita el tamaño del fruto, ya que la plántula no puede absorber nutrientes con mayor efectividad. Estas conclusiones, a partir del código que corre, nos muestra que existe una relación entre la calidad del suelo, es decir, la retención del agua, de la materia orgánica y el equilibrio químico entre el pH y el nitrógeno, lo cual explica cómo las condiciones del suelo tienen un desarrollo de cultivo. Y también tenemos que en el eje 1, que es el eje químico hídrico que corresponde a las dimensiones 1 y 2, y el eje 2 de crecimiento, que son dimensiones 1 y 3, que nos muestran que se asocian a la altura de la planta y la tasa de crecimiento con el tamaño del fruto. Entonces ahí observamos un compromiso entre la vegetación y la producción muy importante, que lo vimos en esta presente parte. Con respecto al análisis de componentes principales, para este ejercicio trabajado podemos observar que existe una alta correlación o una correlación positiva alta dentro de las variables de materia orgánica y retención de agua, lo cual puede pues claramente mejorar el tema de la presencia de este recurso en el suelo y ser fácilmente disponible para el cultivo, lo cual pues repercute fácilmente en efectos positivos. En cuanto a las variables de altura de planta y materia orgánica, se presenta una correlación negativa alta, para lo cual en el marco de este ejercicio podemos concluir que la materia orgánica y la retención de agua tiene un efecto positivo importante para el cultivo, en lo cual impacta principalmente en el crecimiento y en el tamaño del fruto, a su vez que un pH inadecuado y un exceso de nitrógeno pueden ser perjudiciales
pues la alta saturación puede afectar el correcto desarrollo de los frutos y de las células vegetales. A su vez, existe una posible compensación entre el crecimiento vegetativo y el desarrollo del fruto, lo cual se sugiere mantener un balance dentro de los manejos agronómicos para poder maximizar así la productividad y la calidad del, del fruto o de los rendimientos obtenidos en el cultivo. Finalmente, y con conclusiones globales en la aplicación del ejercicio, después del análisis multifactorial, nos permitimos rechazar la hipótesis nula, ya que pues, se evidencia que existen interacciones significativas entre variables evaluadas, por ejemplo, el suelo, condiciones atmosféricas y características fisiológicas de la planta. Estas interacciones significativas dan un sustento o una porción sustancial explicada la variabilidad del rendimiento por hectárea del cultivo de maracuyá, en este caso que fue el evaluado. A su vez, que se evidenciaron o se identificaron efectos sinérgicos entre variables como fertilidad del suelo, en cuanto a contenido de nitrógeno y materia orgánica, la temperatura media y la conductancia estomática, lo cual la combinación de estas variables pueden tener un mayor impacto en cuanto al manejo integral de todo el agrosistema que está involucrado dentro de la producción del cultivo de maracuyá y el cual es clave para poder mantener altos rendimientos y calidades de fruto.